Las nociones sobre el derecho y la ley son temas de una profundidad considerable, ambas poseen alcances variados que exceden el ámbito jurídico. Desde el momento en que el hombre dejó de vivir en estado natural conformando el primer grupo social comunitario, tuvo que ceder algunas libertades individuales, para pasar a integrar un cuerpo mancomunado de reglas y conductas en pro del bienestar general de la nueva sociedad conformada. De esta forma surge el concepto de derecho como regulador integrador indisoluble de la sociedad humana. El derecho entonces se vincula necesariamente con el concepto de sociedad, como natural proyección de humanidad implícita en su propia condición de sujeto social. En rigor, como bien señala Nino, el término derecho es polisémico porque presenta varios significados a la vez. Sobre tal cualidad, señaló acertadamente Hart que, pocas preguntas referentes a la sociedad humana han sido formuladas con tanta persistencia y respondidas por pensadores serios de maneras tan diversas, extrañas y aún paradójicas como la pregunta, ¿qué es el derecho? Concretamente, el derecho es un orden obligatorio en las relaciones sociales. Bajo un prisma más finalista, es decir, orientado al destino del derecho, desde el punto de vista objetivo, también se lo puede definir como un ordenamiento social impuesto para realizar la justicia. Hablemos ahora de la aparición del derecho y sus fuentes. Se llaman fuentes materiales a todos los factores y circunstancias que provocan la aparición y determinan el contenido de las normas jurídicas, incluyendo tanto factores religiosos y morales, políticos y sociales como así también económicos. En cambio, las fuentes formales son ya la manifestación exterior de una voluntad dispuesta a crear el derecho, a dar nacimiento a una nueva norma jurídica. Esta proviene de un acto humano, individual o colectivo, que le da origen y la hace surgir a la realidad, pero como la voluntad del hombre utiliza necesariamente una forma para manifestarse, directamente se tiene como la voluntad creadora del orden jurídico. Entre las fuentes formales, se pueden enumerar la costumbre, esto es la repetición de ciertos modos aceptados de obrar dentro de una comunidad. La jurisprudencia, integrada por el conjunto de sentencias emanadas de los jueces. La ley, quedando en ella quedan comprendidas las constituciones, los tratados internacionales, los códigos, las leyes, los decretos, los edictos, las ordenanzas y, en general, todas las normas jurídicas escritas emanadas de autoridad competente, destinadas a regular las relaciones humanas mediante fórmulas genéricas y abstractas. Pero el derecho no se agota con las fuentes apuntadas, sino que la solución de problemas no previstos por ejemplo en las normas legales, obliga a acudir a normas superiores, las cuales se conocen bajo el nombre de principios generales del derecho. Estos principios son reglas generales reconocidas por todos, nacidas del derecho romano o bien, de la doctrina de los tratadistas. Ahora hablemos del derecho objetivo y el derecho subjetivo. El derecho objetivo es la norma en tanto que los derechos subjetivos son aquellas facultades que el ordenamiento jurídico le reconoce a un individuo o a las personas, para que exijan de sus congéneres un comportamiento determinado, o una abstención que se constituye para estos en un deber jurídico u obligación. Es decir, que el derecho objetivo, es la ley, de donde emana la pretensión de quien exige el derecho subjetivo. Quien vende un bien tiene el derecho a exigir de su comprador el pago de la suma de dinero acordada, en tanto que el acuerdo, elaborado en términos legales, importa el derecho objetivo que sustenta el derecho subjetivo. Existen deberes jurídicos que se corresponden con la misma persona que ejerce el derecho subjetivo, y en este caso se llaman derechos deberes como, por ejemplo, la patria potestad, que comprende un derecho subjetivo sobre la persona de sus hijos, como el derecho de educarlos, pero también poseen el deber jurídico de hacerlo. Según su contenido patrimonial o económico, los derechos subjetivos pueden ser patrimoniales, si tienen un objeto económico, como los derechos reales, personales e intelectuales, o extrapatrimoniales, si no lo poseen, derechos de la personalidad y derechos de familia. Hablemos ahora de la ley. La ley es una proposición jurídica general y positiva que emana del supremo poder político del Estado. Así la ley es una norma de conducta general y de cumplimiento obligatorio. Así, la diferencia entre el derecho y la ley es que el derecho es el género y la ley, la especie. La ley es, por lo tanto, la máxima expresión del derecho positivo. Según su alcance, las leyes pueden ser generales, comprensivas de la gran mayoría de las leyes. Particulares, aquellas que regulan aspectos de casos en individual. Según su obligatoriedad pueden ser forzosas,
que a su vez pueden ser imperativas, obligan a un hacer. Prohibitivas, obligan a un no hacer. No forzosas, las que por su parte se dividen en permisivas, autorizan a realizar algo. Complementarias, aquellas que agregan algo a otra ley. Interpretativas, son leyes que aclaran el sentido de otras. Declarativas, solo formulan un enunciado para conocimiento general. A su vez, la ley es vista en el mundo del derecho en sentido material y en sentido formal. En sentido material o sustancial, es aquella que señala el contenido de la palabra y la caracteriza como una norma general, abstracta, permanente, destinada a arreglar obligatoriamente un número indefinido de casos particulares. En sentido formal o estructural, se refiere concretamente al origen de la ley. Así, específicamente, solo son tales las disposiciones obligatorias que emanan del órgano legislativo del Estado, Congreso Nacional y provinciales, denominadas leyes propiamente dichas. La ley, como fuente del derecho, presenta las siguientes características propias. La generalidad. Las leyes están dirigidas a todas las personas que integran el cuerpo social. Su positividad. Indicando que se encuentre vigente y que pueda ser exigible su cumplimiento, por eso se habla de derecho positivo. Es escrita para facilitar el conocimiento de la misma por la sociedad. Es igualitaria, en alusión a que debe ser cumplida por todos los ciudadanos de una sociedad, tanto sus destinatarios como sus creadores. Solo una ley puede suplantar a otra ley. Debe ser de cumplimiento posible para que sea susceptible de cumplimiento. Debe poseer cierta vocación de perpetuidad en el tiempo, como componente de la denominada seguridad jurídica. Se encuentra sujeta a la publicidad, se toma conocimiento de las mismas después de su publicación y por ello, ninguna persona puede sustraerse al imperio de la ley dado que las leyes se presumen conocidas por todos. También se pueden establecer las partes constitutivas de la ley, que son condición, disposición u orden y sanción. La condición no es más que el hecho jurídico que toda norma implica. La condición es, pues, el hecho jurídico que debe cumplirse en la realidad y al que toda norma jurídica hace referencia para que entre a regir la disposición de la ley. La disposición u orden es aquello que la ley prescribe, hace referencia a los deberes jurídicos que surgen de la ley. A veces, la imperatividad de las leyes no aparece clara por su redacción, pero no obstante ello, siempre son imperativas por cuanto su cumplimiento es obligatorio. La sanción implica la restricción de derechos, que los órganos jurisdiccionales del Estado le imponen a aquel sujeto que se lo considere infractor a la conducta establecida por el legislador. Además, podemos establecer la estructura de las normas jurídicas. Estas constituyen técnicas de motivación social, o sea, instrumentos para inducir a los hombres a comportarse de determinada manera. Kelsen distinguía dos técnicas diferentes de motivación que le sirven de base para agrupar a las normas en diferentes clases. Por un lado, la técnica de motivación directa, la cual se caracteriza porque las normas indican directamente la conducta deseable, y se pretende motivar a la gente solamente por la autoridad o racionalidad de la propia norma. Son propias de esta técnica las normas morales. Por ejemplo, la máxima, prohibido matar. En cambio, la técnica de motivación indirecta se caracteriza por la pretensión de motivar a la gente, no indicándole directamente la conducta deseable, sino estableciendo una sanción para la conducta indeseable o un premio para la deseable, y de esto es ejemplo en el caso argentino el artículo 79 del Código Penal que establece: será reprimido con reclusión o prisión de 8 a 25 años al que matare a otro. Siguiendo a Kelsen, hay dos tipos de normas jurídicas en cuanto a las condiciones de aplicación, categóricas e hipotéticas, según que la ejecución del acto coercitivo no esté supeditado a ninguna condición o si lo esté. Las leyes son generalmente normas hipotéticas, por ejemplo, al que hiciere esto, le va a pasar esto otro, y en cambio, un ejemplo de norma categórica sería prohibido fumar. A su vez, en la estructura de la norma hipotética, existe una construcción semántica que Kelsen llamaba deber ser. Este autor sostiene que el deber ser es un término primitivo que no se puede definir y que expresa que un acto coercitivo está estipulado, establecido, prescripto por una norma válida. Valga de ejemplo, dado A debe ser B, así, al que matare, le corresponde reclusión o prisión de 8 a 25 años.